Señor, que no podemos negar de que tú estás con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús, amén. Y yo quisiera en esta mañana no quitarle mucho tiempo, pero quiero hablarles del de repente de Dios. ¿Sabe que la palabra de repente quiere decir repentinamente, puede decir sin aviso, y hay un de repente de Dios? Y yo quiero leer, hay 3 oportunidades que yo marqué, pero hay muchas más en la Biblia que habla que de repente suceden esas cosas, ¿no es cierto? Y a una que creo que hemos leído muchas veces, tiene que ver con el evento del primer avivamiento, que fue el Pentecostés, cuando el Señor Jesús fue ascendido al cielo. Pasaron 10 días más, la iglesia estaba toda unánime, orando, y escuche lo que dice Hechos 2, y vamos a leer del 1 al 7, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2, 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, y diga conmigo, y de repente, ahora va a entender por qué. Vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se sentó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos, todos ellos estos que hablan? Hasta aquí nomás. Este fue uno de repente que hemos hablado muchas veces y quizás podamos leer un poquito más después. Hubieron otros de repente, o llamados repentinamente, que fue cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco. Y ustedes conocen la historia que Pablo en ese momento dice que repentinamente una luz muy fuerte y una voz dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese de repente marcó mucho en nuestras vidas porque el Señor muchas veces se nos apareció en un de repente en nuestros corazones, ¿no es cierto? A veces estamos en el peor momento de nuestra vida y es ahí cuando el de repente de Dios hace cosas maravillosas. Y yo quisiera también contarles otra historia, y esta historia también de un de repente está en Hechos capítulo 16. Si tiene la Biblia a mano, busque Hechos 16. Hechos 16. No quería usar anteojos, pero me lo tengo que poner. Ahora sí, ahora sí, ahora sí podemos ver. Bueno, Hechos 16, 16. Vamos a leer, perdón, sí. Sí, vamos a leer desde el 16. Este fue un acontecimiento tan interesante que andaba Pablo y Silas en Filipo, una ciudad donde había mucha idolatría. Usted sabe que Pablo fue, según leemos en la Biblia, el 90% de su acción fue para salvar a todos los gentiles. Es de quien más habla la Biblia como apóstol para ayudarnos a nosotros a conocer a Cristo. Y aquí pasó algo también que tengo que subrayar. Dice el versículo 16, y leemos del 16 también. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos
del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres judíos alborotan nuestra ciudad. Diga conmigo: alborotan. Tú eres un alborotador, ¿o no? ¿Vas a alborotar a la gente? Sí. Hay que alborotar a la gente hablando de Jesús. Para ellos somos alborotadores. Cuando predicamos y a otros les molesta. Y enseñaban costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. ¿Sabe qué es el calabozo de más adentro? No es un calabozo común. Es un calabozo donde entran prácticamente parados, no tienen comodidad de estar sentados, y es el lugar de mayor seguridad, como si fueran los peores de esa ciudad, como si fuera el peor delincuente, porque para ellos eran alborotadores. Amén. Cuando tú predicas el evangelio para el mundo, para Satanás, somos alborotadores. En realidad el evangelio de Pablo, de Silas, de Pedro, de Juan, alborotaba al pueblo. No era que hablaban cosas que ellos querían oír, sino que decían con desafío que estaban en pecado, y eso era alborotarlos para ellos. Pero fíjese lo que dice: pero a medianoche, versículo 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino, y diga conmigo, de repente. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Usted qué cree que lo que pasó en el de repente? Algo similar a lo que pasó en Pentecostés. El de repente, en ese momento, fue quien soltó las cadenas. Fue quien en el Pentecostés derramó su espíritu y la casa se llenó como un viento recio. Estamos hablando del Espíritu Santo. A veces el de repente va a ser cosas que parecen naturales, pero no, son cosas sobrenaturales. Este de repente hizo soltar las cadenas que tenían Pablo y Silas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó una espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el de repente. Cree en Jesús. Recuerdo hace muchos años con Silvia, éramos muy jovencitos, Matías era chiquitito. Había un señor que nosotros íbamos a un lugar que antiguamente se conocían como el Arca de Jesús. Había un pastor que manejaba todo eso. Y me tocó en una ocasión estar ahí todos los sábados a la noche, viernes y sábados. Se juntaba la juventud que estaba confundida
y escuchaba el evangelio. En una ocasión que había estado en ese lugar, veo a una persona que se tira a las vías del tren. Y cuando lo vimos, entre 2 o 3 lo sacamos. Entonces oramos por él. Yo no entendía mucho de todo este clima de unción ni nada. Era un tiempo donde mis conocimientos acerca del Espíritu Santo eran muy pobres. Pero lo que sí vi, que él dijo, de repente vinieron a salvarme. Y no era yo ni el otro que estaba conmigo, sino que era el Señor que me empujó a salvarlo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él de repente anda contigo. Cuando somos hijos de Dios, hay un de repente que tú lo puedes dejar actuar o no. Pero el de repente a veces hace cosas gloriosas. Ustedes cuando leen los evangelios, van a leer los 4 primeros evangelios que dice Mateo, Marco, Lucas y Juan, y van a ver que Pablo dice, esas son las glorias de Cristo. Era el de repente cuando el Señor sabía que iba a pasar algo. Pero para los hombres fue algo repentino, algo hasta sorpresivo. ¿Nunca te pasó que estaba dado todo por terminado? Estaba dado todo como que ya no tenía solución. Y no sabes lo que pasó, es que vino el de repente en tu vida a extender su mano y decirte, de aquí yo te quiero sacar. A veces nosotros somos un poco incrédulos sabiendo que Dios cuida de ti. Ahora yo quiero decirte que todo también tiene que ver con lo que tú le permites al Señor. Quizás, como puedas decir, yo pongo un mínimo de esfuerzo, pero me canso igual. Pero si hoy estás aquí porque Él de repente te levantó, fue Él el que te insistió, fue Él el que te convenció. Si yo llamé a alguien, mandé un mensaje, no crea que fui yo, fue el Señor, levántate. Fue Él el que te está diciendo, levántate y anda. Él es el que quería que estés en esta cena, en esta mañana. Él es el que quería que tú conozcas que hay un Dios sobrenatural. No es un Dios que lo vas a buscar en el celular, lo vas a llamar, está por ahí. Él no se ajusta a esas cosas. Quizá puede usar en alguna ocasión, alguna situación así, pero Él está aquí. Como decía Graciela en la oración sacerdotal, cuando somos uno en el Señor, en realidad ese capítulo dice algo más. Soy uno en ti y tú en mí. Yo en ti y tú en mí. Siempre nos quedamos que tenemos al Señor, Él en mí. Pero ahora el Señor te dice, yo también tengo que ser en Él. Ustedes saben que en 2 Corintios 5 dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es decir, que tenemos que ir hacia Él para que Él, aunque Él nos hubiese dicho, voy a venir, no te va a decir cuándo va a ser, porque Él de repente indica, quiero darte una buena sorpresa. En el de repente hemos visto muchos milagros, personas que parecía que soltaban ya sus brazos, habían perdido la esperanza, pero vino el Señor en el momento justo. Y tú pudiste decir, de repente no sé qué pasó. Y yo te puedo decir, yo sé qué pasó. Vino Él a rescatarte. Amén. ¿Sí o no? ¿Está dormido? ¿Quiere tomar gaseosa, algo así? ¿Comer un asado? Pues está medio como aplacado. Ahora yo te quiero decir algo más. En esta ocasión Pablo, él sabía que predicar el evangelio era costoso. Él sabía que iba a sufrir. Él sabía que iba a ir preso si era necesario, iba a ser golpeado. Pero él sabía claramente también que no iba a permitir que el pecado gobierne sobre su vida. Y una mujer adivina vino a decir que ellos eran hijos de Dios. No estaban mintiendo. Pero ¿quién eres tú para indicarme quién soy yo?
Le molestó a Pablo sabiendo que la gente usaba a esa persona para tener ganancias. Entonces Pablo, con la autoridad que puedes tener hoy tú también, le quitó todos esos atributos diabólicos que tenía de la adivinación. Esto molestó a aquellos que mandaban a esta mujer a pedir o a hacer adivinación. Recuerdo otro caso de Pedro, ¿se acuerdan? De Simón el mago. Pero Pedro ahí le contesta a Simón y le dice, en amargura, en hiel de amargura es centrado, porque no se compra la unción con dinero, ni tampoco se le da a quien se le ocurre. La unción es algo que nace dentro de nosotros por el de repente. La unción fue la que cayó en Pentecostés y aquellos que estaban esperando al Señor, pero no sabían si iba a venir ese día. Era el día más inoportuno para los hombres. Calcule que Pentecostés sea en el pleno corso de carnaval. Nadie podría imaginar que el Espíritu Santo ahí quería rescatar a miles. Podía haber sido ayer ese Pentecostés en medio de esa marcha de LGTB. Pero Dios lo puede hacer porque Dios ama a su creación. Y no estoy diciendo que amar está consintiendo, sino que estoy diciendo que aquel que ama ha dado su vida para salvarlos. Amén. Pero ¿sabe qué? Muchas veces va a encontrar que esas personas encontraron la salvación a través del de repente. De repente vino alguien y me ofreció algo. Yo contaba hace un instante, antes de comenzar, a una hermana le contaba el testimonio de un amigo que tuve en mi infancia. Teníamos 15 años. Y yo me cansaba de predicar el evangelio, no sabía ya qué Cristo mostrarle. Pero sucedió que un día él estaba aquí cerca, tenía un corralón de materiales de construcción, yo le había regalado un Nuevo Testamento y él le gustaba tocar la batería, tocaba la batería de tal manera que él sentía como placer cuando le sangraban las manos, y fíjese qué locura que tenía. Para mí estaba endemoniado, pero yo no le podía decir eso a él. ¿Y sabe qué pasó? Un día caigo ahí a su lugar, a su negocio, mientras él ensayaba, y tenía unos bafles grandes, y estaba entre los, vendríamos a decir, el cemento, la arena, y qué sé yo, ahí tenía su batería. Él estaba meta a tocar, yo lo saludé, no me prestaba atención, yo creí que no me veía, y en eso veo delante del bafle en el piso el Nuevo Testamento que yo le di. Entonces yo agarré el Nuevo Testamento, lo sacudí, lo soplé, lo limpié y lo puse arriba de su bafle. Y me fui indignado de ese lugar. Lo que yo no sabía, que él de repente estaba ahí. Porque él me dice, al otro día viene, o ese día, no recuerdo exacto el momento, quiero que me hables de Jesús. Y yo digo, ¿qué le pasó? Ayer lo estaba rechazando y me está pidiendo. Y entonces él dice que insistió, ese día oramos, recibió a Cristo, estuvo hasta las 5 de la mañana llorando, al otro día a las 7 vino ahí, no sabía qué regalarme. Digo, no me tenés que dar nada, porque Cristo te salvó, ya está. Entonces él confesó ese día y hasta el día de su muerte. Yo cuando vi a Ernesto que levantó ese Nuevo Testamento y lo limpió, sentí que Dios me estaba diciendo, ahí está tu salvación. No tenía paz, ahí había venido el de repente a su vida. Y usted puede contar cuando el de repente lo trajo, cuando el de repente lo salvó. Pero hay un de repente aún mayor, que es cuando el Espíritu Santo viene en nuestra vida y nos bautiza, como pasó en Pentecostés. Qué tremendo, ¿no? Ayer hablaba de otra frase que dice, es necesario, dijo el Señor, se lo dice a Nicodemo, que nazca de nuevo. Es necesario, le dijo el Señor a sus discípulos, que pasemos por Samaria.
Y hemos leído muchos versículos que dicen es necesario. Y hoy te estoy hablando de que de repente el Señor vino y está haciendo. Y yo te voy a invitar en esta mañana que si el de repente todavía no apareció en tu vida, diga, Señor, yo necesito que tú vengas. Solamente tienes que esperarlo, porque Él vendrá. Él vendrá de repente a sacarte del infierno que vives, a sacarte de la tentación, a sacarte de las ataduras. Y eso va a ser cuando tú digas, sí, Señor, yo quiero que Él venga. Yo quiero recibir al Espíritu Santo, que es el que te está convenciendo. No fue el pastor, no fue el líder, no fue la persona que lo hace muy bien elocuentemente. Fue Él de repente el que habló a tu corazón. Esta mañana te estoy invitando. Si todavía de repente no vino, tú tienes que decir, Señor, yo quiero que el Espíritu Santo venga a mi vida. Yo quiero que el Espíritu Santo me bautice. Yo quiero que el Espíritu Santo me hable. Yo necesito el de repente. Cuando partimos el pan y tomamos de la copa, hemos hecho un pacto con Dios de serle fieles. Cuando una persona fue transformada por el Espíritu Santo, no vuelve atrás. Pero cuando alguien tuvo el de repente, su cabeza cambió, sus pensamientos cambiaron, sus ideas cambiaron. Hoy el de repente está sobre ti. Eres tú el que puedes decir, algo está pasando aquí. ¿Vieron esa canción que cantamos a menudo? Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Es la unción del Espíritu Santo, es Dios que te ha elegido para ungirte. ¿Cómo puede ser que a veces estamos buscando a alguien que nos hable mejor que el otro? Cuando lo tienes ahí, tú le puedes decir, Espíritu Santo, ven sobre mí. Llena mi corazón con tu presencia. Cuando Él de repente está en tu corazón, transforma tu ser, transforma tus hábitos, transforma tu carácter. La obra redentora la hace Él. Por más que tú leas sin el Espíritu Santo, no entiendes, pero cuando el Espíritu Santo está con vos, decís, ahora tiene sentido lo que leo, lo que aprendo, lo que busco. Es que el Espíritu Santo es el que hace la gran diferencia. Ese de repente hoy está aquí. Y yo te quiero invitar que ahora cuando nos paremos para orar, si hay alguien que en este momento quiere decirle, Señor, yo te necesito. Mira tu vida, haz un cálculo. ¿Cuántos años la has pasado bien? ¿O cuánto hace que la estás pasando mal? Y en ese pensamiento puedas sacar una cifra y decir, hace mucho tiempo que busco la paz y no la consigo. Ayer oraba por una señorita y yo había pedido que pasen los que estaban enfermos y tengan un problema. Y esta señorita se acercó y yo, ¿qué necesitas? ¿Por qué motivo quieres que ore? Quiero tener paz porque no la tengo. Es algo tan verdad. Personas que se congregan en iglesias y no tienen paz, viven confundidas, llenan su corazón solamente con lo que puedan ver o puedan relacionarse, pero es que Dios no está dentro de ellos. Pero cuando Dios viene, hay un de repente en sus vidas, hay un Eish, que es el fuego de Dios, hay un soplo, que es el Ruach de Dios, que no te detiene. A Pablo nada lo podía detener y a Silas tampoco. Tal es así que si seguimos leyendo estos versículos, dice que el mismo carcelero los invita a su casa y la promesa de que él y toda su casa serían salvos se cumple porque todos conocieron a Jesús. Es maravilloso Jesús. Es maravilloso el Espíritu Santo. Ese de repente hace que cuando te falta fuerzas, Él te da la que no tienes. Es el que hace que cuando te falta aliento, Él sopla para que vivas. Por último te voy a decir, Él de repente hoy te está observando. El Señor vio que eran todos unánimes buscando la presencia de Dios. Y la palabra dice que de repente vino como un viento recio que llenó la casa, la hinchó. Había un tornado adentro de una casa. Era increíble, afuera no pasaba nada, pero adentro sí.
No habían ventiladores. Acá por más ventiladores que pongamos no vamos a poder lograr hacer algo parecido. Es que Él empezó a soplar sobre todos los que estaban ahí. Y dice más que cuando lees más adelante, dice que la promesa del profeta que Dios dio a través del profeta Joel, dice que en los postreros tiempos Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Que estaba diciendo, Él de repente iba a venir sobre todos. En esta mañana te quiero advertir que si tú buscas al Señor, vas a encontrar algo diferente en tu corazón. Vas a encontrar que en la disposición de querer recibirlo, el Espíritu va a venir en vos. Vas a encontrar que si tú buscas que Dios te bautice, te llene, si tú buscas que el fuego te encienda, te vas a llenar. Porque Él está observando a los hambrientos, a los necesitados. No está observando a aquellos que vinieron, está calculando cuándo termina, ni los que están apurados para irse. Está observando a aquellos que vinieron a beber del agua de su espíritu, el agua que corre. Aquellos que se quieren meter en el río de fuego, dice la palabra, donde somos purificados y somos llenos del Espíritu Santo. Juan el Bautista lo profetizó. El que viene detrás de mí es más poderoso, porque Él no solamente bautizará con agua, sino bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que vino para bautizarse, le dice Juan al Señor, Señor, debiera ser al revés, ¿por qué no me bautizas tú a mí? Y el Señor le dice la palabra que nombré ayer, que la estaba repitiendo hoy, es necesario que así sea. Es necesario significa que es el orden que Dios ha establecido para que de repente venga a tu vida. Es necesario que para recibir al Señor Jesús tengas que abrir tu corazón y decir, Señor, ven sobre mí. Llena mi corazón, llena mi vida con tu presencia. Te invito, ponte de pie, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, si tú todavía no tienes al Espíritu Santo, le puedes decir, Señor, yo quiero que soples. El Señor te dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que abras tu corazón. Es necesario que tu vida sea entregada plenamente al Señor. Y yo te voy a invitar que ores conmigo. No te entretengas con los que están a tu alrededor. No te entretengas con los ruidos, ni con los pensamientos que hacen ruidos. Solamente concéntrate